Buenas noches a todos, bienvenidos una semana más a Expediente Ignotus. Hoy, señores, estoy triste. Hoy me encuentro triste porque, como podéis ver, al menos los que lo estáis viendo en vídeo, Viti no está. Hoy Viti no está. Viti, por desgracia, ha fallecido. No, es broma. No. Está con exámenes y demás, entonces esta semana pues se veía muy apurado para grabar. Entonces, bueno, pues hoy esta semana estoy yo solo. Entonces he aprovechado que estoy solito para hablar de un tema que a mí, en lo personal, me gusta mucho. Y que es, o sea, para que entendáis la importancia del tema que vamos a hablar hoy, este tema es lo que me hizo a mí interesarme por el mundo del misterio y de lo paranormal, ¿vale? Hoy vamos a hablar de investigaciones paranormales, así, de manera genérica, ¿vale? Vamos a hablar un poco, pues intentar ahondar en, pues, cómo funcionan las investigaciones paranormales, diferentes dispositivos que se utilizan. También vamos a comentar también así un poco por encima, pues una investigación real, así a modo de ejemplo, para que veáis cómo es un poco el modus operandi. Bueno, un poco, ¿no? Hoy voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero estoy solo. Yo no estoy acostumbrado a grabar podcast solo, nunca lo he hecho, claro. Y es verdad que yo he creado contenido en Twitch y demás, pero no estoy acostumbrado a esto. Y voy a tener que hablar de un tema con el guión completo durante el tiempo que dure el podcast, yo solo. Entonces voy a hacerlo lo mejor posible, pero disculpadme si a lo mejor la calidad no es igual a los anteriores podcasts. Ojalá que os guste. Yo voy a tratar de dar lo mejor de mí. Entonces, bueno, no me enrollo más. ¿Qué vamos a hablar exactamente hoy? Pues lo tengo dividido un poco, ¿vale? El podcast de hoy, un poco como en 3 segmentos, por así decirlo, ¿vale? O sea, para que entendáis, tengo dividido por un lado el primer segmento en el que me gustaría pues, hablar un poco de cómo funciona. Cómo funciona. Es verdad que quiero hacer un poco de introducción. Eso sí es verdad, quiero hacer un poco de introducción a lo que es el podcast en general. Pero quiero hablar un poco de primeras de cómo funcionan las investigaciones paranormales, cuál es el proceso que se realiza, qué herramientas se utilizan. Bueno, me gustaría hablar un poco de eso de primeras, haciendo un poco eso de introducción y hablando un poco de lo que es esto. Luego quería también hablaros de una investigación paranormal real de aquí de España, que ocurrió en España hace unos años. No es un caso tampoco muy famoso ni nada, pero bueno, es un ejemplo. Un ejemplo pues para que entendáis cómo funciona y la importancia de este tipo de pues, investigaciones. Y luego, como siempre, el rincón de Viti, aunque no esté Viti, el rincón del escepticismo, que es esa parte en la que le toca a Viti, pero Viti no está. Entonces hoy vamos a tratar de coger el espíritu de Viti y pues hacerlo lo mejor posible pues con el segmento 3 que he decidido titular Desmitificando lo paranormal. Aunque no es verdad. Yo creo en lo paranormal y eso no puede cambiar. Pero bueno, sí que creo que es importante hacer un poco de homenaje al rincón de Viti, que a todos os encanta. Ese rincón un poco más salido de la parte misteriosa y paranormal y yendo un poco más, aterrizando un poco más en la parte más escéptica. Y bueno, quiero dividir un poco así porque es un tema del que realmente podríamos estar hablando toda la noche y de hecho si estuviese con Viti lo más probable es que estuviésemos hablando durante mucho rato, pero bueno, estando yo solo tampoco puedo aquí enrollarme demasiado, ¿no? Pero bueno, sí que es un tema que me gusta mucho, ¿vale? Yo, para contaros un poco de historia, ¿no? Y hacer un poco de relleno al principio para que poneros un poco en contexto de también por qué he escogido este tema. Este tema, ¿vale? Yo de pequeño me encantaba una serie que se llamaba Buscadores de Fantasmas. Es una serie que os recomiendo si os gusta este tema de investigaciones paranormales. Así me introduje yo en el mundo de lo paranormal, ¿vale? Me gustaría hacer mención también pues, a investigadores paranormales muy conocidos como son los Warren. Hemos hablado aquí en este podcast de los Warren y hablaremos en el futuro, porque son probablemente los investigadores paranormales, probablemente los más famosos de la historia, probablemente. Han dado lugar a películas, a libros, mucha controversia, por supuesto, muchas historias. Han dado lugar a podcasts como el que hicimos nosotros sobre el caso de Arnie Johnson, que os invito a verlo. Lo tenéis por ahí, por el canal de YouTube y también en Spotify. Y han dado lugar a mucho, bueno, pues han sido un poco iniciadores también, porque al final, ¿queréis que no? Este tema de investigación paranormal es verdad que los fantasmas y el mundo paranormal lleva presente en el mundo toda la vida. O sea, desde el principio es lo paranormal es probablemente lo más intrínseco del ser humano, tratar de explicar cosas que son sobrenaturales. O sea, entended que los humanos, los primeros homínidos, explicaban, o sea, tenían ya rituales mágicos, por así decirlo, entre comillas, ¿vale? No me quiero meter en historia, que luego me pegan los que saben de historia, me pegan, perdón, me callo. No, pero insisto, es una cosa intrínseca en el ser humano. Entonces,
El ser humano siempre ansía, aparte de que el ser humano es curioso por naturaleza y le encanta lo desconocido, de ahí el nombre del podcast, ya lo sabéis. Algún día haremos un podcast hablando sobre Expediente Ignotus y sobre todo lo que hay detrás y de por qué se llama Ignotus y hablando un poco de ese tema. Bueno, yo creo que puede ser interesante. Pero, lo dicho, es una cosa intrínseca al ser humano que siempre le ha encantado lo desconocido, buscar lo que no conoce y tratar de dar explicación a todo. Y cuanto más desconocido y más misterioso sea algo, más desea darle explicación, en parte porque no puede aceptar en su cabeza que eso sea real. No puede aceptar el ser humano en su cabeza que de repente, imaginaos, yo estoy aquí tranquilamente grabando el podcast, que por cierto, veis que ha mejorado la calidad de la cámara, ¿no? Bueno, he tocado un par de cositas, se ha mejorado un poquito, pero bueno, nada, que me enrollo. Imaginaos que yo de repente estoy aquí hablando el podcast y este estuche que hay ahí puesto en la cama de repente se mueve solo. O sea, lo primero que va a hacer mi cerebro, como un loco, es tratar de buscar una explicación racional. ¿Entendéis? Y de ahí un poco nace esto de las investigaciones paranormales. Una forma de, en parte, por un lado, tratar de mostrar la existencia de lo paranormal, ¿vale? O sea, tenéis que entender que al final, cuando tú vives una experiencia paranormal, te tachan de loco muchas veces. Yo he vivido experiencias paranormales, algún día hablaré de ellas en un podcast que dedicaremos solo a experiencias paranormales, pero me gustaría que fuera en el futuro, cuando tengamos más seguidores y vosotros nos mandéis también vuestras experiencias para dedicar un podcast exclusivamente a leer vuestras experiencias y hablar Viti y yo también de las nuestras, que también tenemos. Pero lo dicho, cuando tú vives una experiencia paranormal, la gente te tacha de loco, no te cree. O sea, incluso las propias personas que también han vivido experiencias tampoco te creen porque ni siquiera se creen sus propias experiencias. O sea, es así, es una realidad. Porque es dificilísimo de creer. Entonces, muchas veces, uno de los motivos por los que nace esto de las investigaciones paranormales es para buscar documentar evidencia paranormal, real, y demostrar que esto existe. Es así. Es así. Y por eso se utilizan tanta tecnología y se mete la ciencia. Porque si tú quieres demostrar que algo existe, demuéstralo científicamente. Si tú demuestras algo científicamente, significa que es real. No hay duda. Es así. Porque lo has demostrado mediante el método científico. Y eso es las investigaciones paranormales. Aplicar el método científico, más o menos, cogido con pinzas, porque al final no deja de ser un mundo. Pero aplica el método científico al mundo paranormal. Y funciona. Y funciona. ¿Cómo funciona? Pues aquí es donde vamos a hablar, pues, de la tecnología que se utiliza. Se utiliza todo tipo de tecnología. Los que hayáis jugado a videojuegos, los que os gusten así los videojuegos y sobre todo videojuegos de terror, pues a lo mejor conocéis Phasmophobia. Hay muchos juegos, también estamos Watchers, bueno, hay mucho tipo de juegos de este estilo de investigaciones paranormales, pero Phasmophobia yo creo que es el más conocido. En Phasmophobia vemos como es como una especie de simulador de investigación paranormal. Nosotros somos un investigador paranormal y tenemos, bueno, pues que sacar una serie de pruebas y hacer una serie de cosas. Está muy bien logrado porque tiene tecnología que se utiliza realmente. Probablemente el dispositivo más conocido en las investigaciones paranormales será el medidor EMF. Vale, pero antes de meternos en lo que son los distintos dispositivos, o sea, tenemos que hablar de por qué se utilizan estos dispositivos. O sea, al final decíamos que la exploración de lo paranormal, que lleva años, pues se ha beneficiado realmente mucho de los avances tecnológicos. Porque nosotros, o sea, al final, tú en las investigaciones paranormales lo que se ha descubierto es que el mundo paranormal interfiere con el mundo físico. No solo con apariciones, con ruidos, no interfiere. Altera la temperatura, altera las ondas electromagnéticas. Se ven cosas en espectros visuales que nosotros no podemos ver, como es el espectro infrarrojo, por ejemplo, que nosotros con nuestros ojos no podemos verlo, pero con dispositivos se puede ver. O sea, entonces, realmente se ha beneficiado mucho la investigación paranormal de los avances tecnológicos, se ha beneficiado un montón. Entonces, al final lo que se busca es esto, documentar. Y muchas veces también dar una explicación de por qué ocurren las cosas. Tratar de entender por qué lo paranormal ocurre. Porque nosotros, tú no tienes miedo a yo qué sé, imagínate, algo real, algo natural. No sé, que el sol salga por la mañana. Tú no tienes miedo a eso. Aunque es una barbaridad, es una bola de fuego gigante que de repente que aparece todos los días en el cielo, pero no tienes miedo. ¿Por qué? Porque sabes por qué ocurre. ¿Lo sabes? Y ese conocimiento te da tranquilidad, porque nosotros lo que tenemos miedo en el fondo es a lo desconocido. A lo desconocido. Entonces,
bueno, pues te da tranquilidad. Además de que, bueno, estás acostumbrado. Pero, por ejemplo, un rayo. Es verdad que hay mucha gente que tiene miedo a los rayos por el ruido que hacen. Pero a día de hoy no se tiene tanto miedo a los rayos porque se sabe por qué son. La gente de antigua no sabía por qué ocurrían los rayos. Pensaban que era Zeus, que estaba enfadado, así para sintetizarlo. Entonces tenían miedo. Ahora podemos estar más tranquilos porque hay avances tecnológicos y sabemos por qué ocurre. Pues lo mismo con lo paranormal. Intentar darle una explicación o entender por qué ocurre nos da tranquilidad. ¿Qué pasa? Que lo paranormal se llama así por algo. Porque no es normal. No se puede controlar. No es normal. ¿Vale? Entonces, se trata de utilizar mucha tecnología para documentar estos fenómenos que no tienen explicación. Y tratar de, a lo mejor documentándolos, darles una explicación o por lo menos demostrar que algo sin explicación existe. Algo sin explicación al menos científica o racional, por así decirlo, ¿no? O sea, siempre asociamos lo racional con lo científico, pero no tiene por qué, ¿no? Al final, bueno, lo paranormal si existe es algo que con la ciencia es complicado de medir, pero si existe es algo racional, porque existe. Bueno, son cosas caos, ¿no? Pero mientras entre nuestros esquemas, bueno, que me enrollo. En fin, hay muchas herramientas, en definitiva, ¿vale? Así un poco las más conocidas pues pueden ser lo que digo, los medidores MF, que son básicamente dispositivos que miden el campo electromagnético, ¿vale? Se ha visto, se cree que ciertos cambios bruscos en el campo electromagnético pues pueden indicar actividad paranormal. Entonces, bueno, una cosa muy buena de esta tecnología es que estos aparatitos de aquí, un móvil, ¿vale? Un móvil puede ser un detector, un medidor EMF. Hay aplicaciones de móvil, porque tenéis que el móvil tiene antena. Tiene una antena, que eso recibe ondas de radio y ondas electromagnéticas. Es decir, detecta las ondas electromagnéticas. Al final tendréis que ver las ondas electromagnéticas. El campo electromagnético es un campo, como puede ser cualquier otro campo, ¿no? Eso es ya más rollo científico, más avanzado. Pero bueno, esto puede detectar ondas electromagnéticas. En vuestro móvil tenéis un medidor EMF, que lo sepáis. Podéis instalar, hay aplicaciones que se pueden instalar en el móvil y funciona. Tú acercas un imán que tiene un fuerte campo electromagnético, lo acercas al móvil a la aplicación, al móvil, y se dispara. Te lo aseguro. Es una pasada. Pero bueno. Claro, entonces es eso. En el móvil tenéis un dispositivo de medidor de MF y ya veréis que en el móvil tenéis muchos dispositivos de ese estilo, porque veréis que al final los dispositivos para... Déjame que me hace un poquitito el micro, porque no quiero que se me escuche bajito. Bueno, perdón, he hecho ruido. Bueno, veréis que al final la mayoría de los dispositivos para investigaciones paranormales veréis que son, digamos, entre comillas, dispositivos que siguen un sistema muy rudimentario, pero que se adaptan para esto, como son, por ejemplo, las Spirit Box, que se llaman. Las Spirit Box no dejan de ser radios, una radio que lo que hace es que está adaptada para ir pasando a cierta velocidad por todas esas frecuencias de radio. Y en medio de eso, bueno, pues los espíritus pueden comunicarse con palabras. Algunos Spirit Box incluso están adaptados para detectar las palabras y, digamos, escribirlas o hacer un TTS, un text to speech, ¿no? Que las narra, las palabras, para que se oiga más claro. Pero con el móvil hay Spirit Box de los dos estilos, de los que detecta las palabras y de los que no. Porque al final no deja de ser recorrer las ondas de radio. Yo personalmente me gustan más, es verdad que hay Spirit Box muy bien conseguidos, que detectan muy bien las palabras, pero me gustan más, yo creo, los Spirit Box a pelo, naturales, que te ponen tal cual las frecuencias de radio y tienes que detectar tú la palabra. Porque es verdad que ahí influye mucho la sugestión, yo creo, pero yo creo que se detecta mejor, porque al final un sistema informático, pues a saber, puede cometer errores, ¿no? El cerebro humano también puede cometerlos, pero bueno, yo creo que es más fiable. Pero bueno, hay todo ahí. También grabadores de voz son muy comunes para grabar psicofonías. Es muy típico comunicarse con el espíritu. También por eso es muy importante conocer la historia del lugar. Luego hablaremos un poco más de la historia. Pero bueno, para comunicarse con el espíritu pues pones la grabadora y ya le haces preguntas y a veces cosas que tú no escuchas con tu propio oído, en la grabadora queda grabado. Y eso es importante. Sí.
cámaras infrarrojas, que lo expliqué antes, ¿no? Hay cosas que nosotros con nuestro propio ojo no vemos. Son invisibles al ojo humano, pero en el espectro infrarrojo, o a veces incluso en el espectro ultravioleta, pero sobre todo en el infrarrojo, se ven cosas que el ojo normal no ve, sobre todo en el infrarrojo. Explicaciones técnicas de esto no tengo ni idea, pero ocurre. O sea, también hay termómetros porque se ha visto que todo esto al final es a partir de experiencias. Se ha sacado todo esto. O sea, se ha visto que donde hay actividad paranormal normalmente bajan las temperaturas. Y no es que baje la temperatura en plan en un edificio entero, no es que a lo mejor solo baja la temperatura, a lo mejor el edificio está a unos 20 grados y de repente te das una habitación que está a 8. Es así. Entonces es una pasada y los termómetros son muy útiles también para detectar pues, posibles presencias concretas donde está colocado. Una cosa muy chula también, los detectores de movimiento. Esos no fallan. Cuando algo se mueve delante, si tú estás en una casa abandonada, vacía totalmente, colocas un detector de movimiento en una habitación y tú estás en otra, y ese detector de movimiento salta, algo ha pasado por delante del detector de movimiento. Y es una maravilla. Y una cosa que yo no tengo aquí apuntada, pero acabo de recordar, que se utiliza en muchas investigaciones paranormales, sobre todo más pros, ¿no? más profesionales, son los Kinect. Yo no sé si conocéis, igual los que sois más jovenzuelos, más chavalines, no lo conocéis. Kinect era un sistema de realidad aumentada, entre comillas, o de más de tracking, de seguimiento de movimiento, que tenía Xbox. Fue un bastante fracaso, la verdad, pero lo que hacía era que tú podías jugar al juego, era estilo la Wii. Tú podías jugar al juego moviéndote. ¿Qué pasa? Ese sistema de Kinect, que tenía como varias cámaras, te traqueaba el cuerpo, te hacía como un esqueleto de tu cuerpo para, bueno, pues era un esqueleto simplemente de los miembros. Era un palito con los palitos de las piernas, de los brazos y de la cabeza, para seguirte el movimiento. Y era muy preciso. Lo que hacía era, tenía unas luces infrarrojas, que de hecho tú cuando tienes un Kinect, pues se ve que se llena todo de puntitos. Se llena todo de puntitos y esos puntitos pues traquean, pues se utiliza un modo como el sonar. No sé si sabes cómo funciona el sonar, que con el rebote del sonido pues se detecta el relieve del fondo del mar, por ejemplo, o si hay alguna criatura o algún submarino o alguna cosa. Es la forma que se utilizan los submarinos para ver alrededor, ¿no? Con el sonar. Bueno, pues esto es lo mismo, pero con luz. Con el rebote de la luz se calcula la distancia y así se ve, pues hay formas delante y qué forma tiene. Entonces, si pasa una forma humana delante, se traquea. Pues con eso se pueden detectar formas humanas. Bueno, pues con la interferencia que hace lo que es el espíritu, pues se pueden detectar. Claro que sí. Al final, la luz es una onda electromagnética. Y hemos dicho antes que los espíritus alteran el campo electromagnético y la luz es una onda electromagnética. Entonces, bueno, pues puede ocurrir. Pero hay muchísimos más dispositivos que no he mencionado. Muchísimos. Hay infinidad de dispositivos que se utilizan. Luego también hay cosas más rudimentarias y, en mi opinión, peligrosas, porque son más de rituales, como pues la Ouija, bueno, pues juegos así, velas y cosas así, que en mi opinión son más peligrosas, porque ya es meterse en rituales. En general me parece que las investigaciones paranormales pueden ser peligrosas, porque no sabemos lo que hay ahí. No sabemos lo que hay en ese mundo, el plano paranormal. Puede ser una persona o puede ser algo chungo. Entonces, yo como recomendación, para la gente que os gusta estos temas, con mucha cautela. No es ningún juego. Si esto es real, si esto es falso, si esto es una mentira, no pasa nada. Pero si esto es real, os podéis estar metiendo en un fregado de cuidado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, realmente. Pero bueno, ¿cuáles son los métodos? ¿Cómo se investiga? ¿Cuál es el proceso, por así decirlo, para hacer una investigación paranormal? Está muy relacionado con esto es la parte un poco más científica del proceso, ¿vale? Porque suele haber una serie de protocolos, ¿vale? Es muy común hacer entrevistas a los dueños de una casa. Imaginaos una casa que se dice que hay actividad paranormal, pues hacer entrevistas a los dueños, o en el caso de un sitio abandonado, hacer entrevistas a los vecinos, gente que vive cerca, gente incluso en el caso de, por ejemplo, sitios que están abandonados pero que, bueno, que estuvieron abiertos a lo mejor en la época de la guerra civil o en la época de la dictadura aquí en España, pues gente que haya trabajado en ese lugar, por ejemplo, algo así, para conocer la historia, porque es muy importante conocer la historia. Luego, cuando hablemos del caso real, pues un caso que he puesto de ejemplo, hablaré un poco más de la importancia de conocer la historia del lugar, porque es muy importante.
conocer la historia del lugar. Pero bueno, al final hay un poco un proceso, ¿vale? Un proceso, un protocolo, que sobre todo se basa en una serie de pasos, ¿no? Ahí está, por un lado, la observación sistemática, ¿vale? En la que, bueno, pues los investigadores realizan observaciones detalladas de un lugar concreto, que se dice que hay actividad paranormal. Para, bueno, buscar cualquier cambio en el entorno. Bueno, al final esto es la investigación básica del entorno. Mediciones de EMF, temperatura, lo que es alteraciones en el entorno. Ver el entorno, ¿vale? La parte natural. Pero luego también está recopilación de datos a través de fotografías que vimos antes también. O sea, antes no hablamos, pero también fotografías, grabaciones de vídeo, de audio, salvadoras de audio. Bueno, lo que son documentos reales, ¿vale? Si hay algún evento, pasa alguna cosa, hay algún ruido, alguna cosa que solo lo escucha la gente, los investigadores, pues escribirlo, recopilar los datos. Y luego, una vez tienes toda esa información, todos los datos, todos los eventos, todo, analizarlo. Hacer un análisis crítico, un análisis incluso escéptico, diría, buscando explicar de manera lógica y racional y científica todo lo posible, descartando la mayor cantidad de cosas paranormales posibles, pero siempre con pruebas. Es decir, si tú no puedes descartar algo, si tú no tienes pruebas o explicación para descartar algo, no puedes hacerlo. No vale decir, nada, esto tendrá alguna explicación. No. Tienes que descartarlo con pruebas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante un análisis crítico, incluso escéptico, es decir, buscar descartar todo lo posible, ¿vale? Porque al final lo que se busca también es, bueno, pues que las pruebas sean reales. Es decir, si tú tienes una prueba, pero esa prueba tiene una explicación racional, no te sirve de nada, no es una prueba de nada, es un vídeo normal, o un audio, o lo que sea. Entonces tienes que encontrar una manera de explicar todo lo que puedas, y lo que no puedas explicar después de haber hecho un análisis crítico con gente experta y demás, lo que no puedas explicar, eso ya tiene mejor pinta. Eso ya tiene mejor pinta. ¿Qué pasa si después de las advertencias que os dije antes, de tener cuidado, que es un tema delicado, pero qué pasa si a pesar de ello te gusta este tema y quieres quieres investigar el mundo paranormal? ¿Qué necesitas lo primero? Hombre, pues un lugar, un sitio que investigar. Una vez estás ahí, ¿cuál es el proceso? Antes de ir al sitio, antes de valentonarte a ir a ese hospital abandonado con cámara en mano a grabar fantasmas, tienes que conocer el sitio, investigar su historia. ¿Qué ha pasado en ese lugar? ¿Por qué puede haber eventos paranormales? Incluso conocer también experiencias de otras personas que hayan tenido pues experiencias paranormales o otras actividades paranormales registradas en el lugar. Es importante conocer el contexto del lugar para ir a investigarlo. ¿Vale? No puedes ir a ciegas, tienes que informarte. Es como yo cuando grabo el podcast. Yo no puedo venir a grabar el podcast sin antes haber buscado información. Yo de este tema ya sé, pero si yo tengo un guión estructurado con una serie de cosas, con una información, o sea, lo tengo aquí delante ahora mismo. Quiero decirte, tengo 2 Words abiertos. Tengo la información, he buscado información, he buscado contexto. Y es verdad que este tema es un poco más general, el tema de esta semana. Pero cuando hacemos un tema con historia, pues tratamos de documentarnos. Es verdad que a veces patinamos. Yo pido perdón en nombre de Expedientes Ignotus. Pero tratamos de informarnos, porque es importante antes de ir a un sitio, informarse. Conocer por qué ese sitio está, bueno, pues puede tener actividad paranormal. En el caso, por ejemplo, luego vamos a hablar de un caso de un lugar que se conoce, bueno, el sitio se llama, esperad que os digo el nombre, lo tengo aquí, el Cortijo de los Fusilados, relacionado con la Guerra Civil Española. Claro, hay que conocer la historia ahí. Hay que conocer la historia de cómo fue la Guerra Civil Española, de lo que pasó en ese lugar, la gente que fue fusilada en ese lugar. Conocer los reportes y experiencias paranormales. Imaginaos que, por ejemplo, en una habitación de una casa se vio a una niña. Y tú conoces la historia, investigas la historia y descubres que una niña llamada Margaret, por poner tu nombre, típico nombre estadounidense, murió en esa habitación. Bueno, pues tú ya tienes un sitio al que ir a investigar y hay que coger la grabadora de audio y decir, Margaret, estás aquí, estás bien, tal, hacer preguntas, dirigirte, porque tenéis que tener en cuenta que si esto es real, ¿vale? Esos son personas que estaban vivas y ahora han fallecido. Son personas reales.
Tenéis que hablarles como personas, no como si fueran pues unos átomos o una investigación. Aquí estás en el colisionador de hadrones chocando átomos. No. Aquí estás tratando con personas reales que estuvieron vivas y que ahora pues puede que estén confundidas. No hablaremos hoy del mundo paranormal, hoy estamos hablando específicamente de la parte científica, de las investigaciones, de cómo funciona. Pero quizá algún día hablemos de lo que es el plano espiritual paranormal. Pero es un tema difícil porque hay al final eso es una cosa que no se tiene ni idea de nada, no se sabe nada prácticamente. Lo que se sabe es de gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, explicaciones de las diferentes religiones y de mediums. Y bueno, investigadores paranormales que también han investigado mucho, pero sobre todo de mediums, que son los que supuestamente tienen contacto directo más cercano con este mundo, ¿no? Pero no se sabe nada. Entonces el día que hagamos ese podcast, eso sí que es tirarse muchos triples. Pero bueno, eso, entonces, familiarizarse con el lugar, con el entorno. Pues eso, eventos significativos y demás. Tener un equipo básico. Hombre, hemos hablado ahora de diferentes herramientas. Es recomendable ir de noche, es donde aumenta más la actividad paranormal, y no solo por el tema de que aumente la actividad paranormal o que incluso te dé más miedo y lo disfrutes más en la experiencia, sino también porque de noche, tenéis que entender que de noche hay menos ruido ambiental. No hay tantos coches pasando. No hay tanto ruido ambiental. Es verdad que los lugares así con actividad paranormal normalmente suelen estar apartados, pero a veces no. A veces mirad la película esta de Malasaña 32, no sé si la conocéis, una película de terror española basada en hechos reales, más o menos, de una casa con actividad paranormal en pleno centro de Madrid. No sé si está en pleno centro, pero está en toda la ciudad de Madrid, que pasaban coches y de todo. Quiero decirte que no siempre está apartado, pero bueno, normalmente sí. Pero bueno, tenéis que tener un equipo básico de investigación, por lo menos un detector MF. Como digo, en el móvil tenéis muchísimas herramientas. Aquí tenéis muchísimas herramientas de investigación paranormal, muchísimas. Yo he hecho alguna vez pequeñas investigaciones paranormales muy sutiles, nada, trastear, jugar, no he ido ni siquiera a sitios paranormales. Yo las experiencias paranormales que he tenido no han sido en lugares paranormales, o al menos no han sido porque yo haya ido a un sitio sabiendo que es un sitio con actividad paranormal. Han sido, bueno, pues por otras circunstancias que ya comentaré cuando hagamos ese podcast. Pero, bueno, un equipo básico, una linterna también es importante. Algo esencial. Lavadora, para mí lo esencial es un medidor MF, una Spirit Box, no lo tengo aquí apuntado, pero me parece esencial una Spirit Box. También la hay en el móvil. Linterna y grabadora de audios. Me parece como el kit esencial. Una cámara de vídeo con visión nocturna sería muy buena también. ¿Por qué con visión nocturna? Porque es verdad que lleváis linterna, pero si quieres captar las cosas bien, es importante que la cámara vea donde el ojo humano no puede ver. Y muchas cámaras de visión nocturna actuales ya no son con este colorcito verde, sino que son cámaras infrarrojas. Captan espectro infrarrojo. Es decir, captan más luz. Porque captan la luz más tenue. Una luz que el ojo humano no puede ver porque está por debajo del espectro, o está en el espectro infrarrojo. Entonces eso no lo puede ver, pero la cámara infrarroja pues sí. Bueno, típica cámara que toda vez que está como en blanco y negro. Bueno, hay una en Amazon por 100 euros y graba en 4K, es una pasada. Para mí es el equipo básico y sobre todo mente crítica y abierta. Es decir, mente abierta a creer en lo imposible. Porque si realmente ese lugar tiene actividad paranormal, lo que vas a vivir ahí es una experiencia que te va a romper todos tus esquemas. Todos tus esquemas. Pero no solo una mente abierta a vivir experiencias paranormales, sino también una mente crítica y escéptica. Lo que dije antes, buscar darle explicación a todo. No des por hecho que porque pasa algo que parece ser raro, de repente es algo paranormal. Porque, como tengo escrito aquí, está muy bien escrito, por eso dejo la frase literal. La credulidad excesiva puede conducir a interpretaciones erróneas de fenómenos naturales. Puede ser que realmente, de repente, estés en una casa abandonada, y entra un gato de la calle, un gato callejero, y tire una tabla al suelo. Una tabla o un vaso o lo que haya por la casa. Y pienses que literalmente ha sido
Satanás que ha tirado el vaso al suelo. No, es un gato. Tratemos de pensarlo con lógica, de razonar y buscar dar explicación a las cosas. También para no volverte loco. Porque cuando empiezan a pasar cosas, empiezas a escuchar ruidos raros, empiezas a escuchar pasos cuando no hay nadie y cosas así, si no eres capaz de tratar de darle explicación a las cosas, te vas a volver loco. Entonces, por lo menos, tratar de tener una mente abierta, pero también crítica. Mente también crítica. ¿Vale? Hay muchos fenómenos documentados. Muchísimos. Hay investigaciones en YouTube. Hay cientos de investigaciones paranormales documentadas. Yo sigo un canal que os recomiendo muchísimo. Se llama Will Hater. El canal no está dedicado a lo paranormal. Está dedicado a otras cosas, sobre todo a críticas, también información, informar y demás. Pero tiene una categoría que es de lo paranormal. En el que él va a lugares paranormales, pero es una pasada. Ese hombre ha captado en vídeos cosas brutales. En vídeo. Sonidos. O sea, literalmente hay un vídeo en el que se comunica con un ente a través de palmadas en un lugar con actividad paranormal. Un lugar en el que no había nadie más que él y unos amigos suyos, pero que estaban todos en el piso abajo y escuchaban las palmadas arriba. Subían arriba y estaba vacío completamente. A día de hoy vivimos en la era también un poco del streaming. Y hay muchas investigaciones paranormales que se hacen en directo. Y eso a mí me gustan especialmente. Porque esas no hay fallo. En directo no hay fallo. No hay cortes, no hay edición. Es en directo. Y este mismo Will Hater hace por lo menos una vez a la semana investigaciones paranormales en directo, en YouTube, en su canal de YouTube. Os lo recomiendo que lo veáis. A mí me gusta mucho, me encanta. Y de hecho hace tiempo que no lo veo. Debería retomarlo, pero bueno. Vedlo porque os va a gustar. Os va a gustar, os lo aseguro. Muchas experiencias. O sea, al final, a lo largo de los años, la investigación paranormal ha dado lugar a descubrimientos sorprendentes también. Descubrimientos que desafían, la comprensión convencional incluso. O sea, desafían nuestra comprensión natural. O sea, hay una cosa que se llama fenómenos de voz electrónica, EVP. ¿Vale? Grabaciones de voces inexplicables durante investigaciones. Que eso son lo que son los EVP, ¿no? Es evidencia. Eso es evidencia. También puede ser interferencia, sí, pero ya son cositas. Lo más bestia para mí, porque luego también hay manifestaciones de energía, de alguna manera, ¿no? Energía visible, por así decirlo. Lo llaman así. Luego te vas a saber analizar lo que es la energía y no tiene ningún sentido, pero lo llaman así, ¿no? Orbes, luces parpadeantes, casi típicos fuegos fatuos, cosas que no tienen explicación y que se han visto en investigaciones paranormales y son brutales. Y no tienen explicación lógica. Y lo que para mí es más bestia, que son las fotografías y los vídeos. Imágenes y grabaciones de vídeo que capturan figuras extrañas, luces, sombras, incluso manifestaciones totalmente corpóreas. Muchos de los vídeos están falsificados, es verdad. Por desgracia sí. Por desgracia para el mundo paranormal están falsificados muchos de ellos, pero otros no. Otros no, y eso es una pasada. Porque esos a mí personalmente me ponen los pelos de punta. Y hay de todo. Pero yo ahora, antes de continuar, antes de pasar un poco al rincón de Viti, del rincón escéptico, me gustaría hablaros de un caso real, ¿vale? Pues ahora no está un poco demasiado... Déjame un segundo en que lo abra. Lo tengo aquí un poco aquí, vale. El misterio del cortijo de los fusilados, ¿vale? El cortijo de los fusilados se encuentra a las afueras de Sevilla y fue un lugar de ejecuciones masivas durante la Guerra Civil Española. ¿De qué bando? Sí, irrelevante. Fue un lugar de ejecuciones donde se fusilaba a la gente. Ambos bandos fusilaron a gente, entonces es irrelevante. Hay rumores de actividad paranormal asociada a este lugar, ¿no? Al cortijo de los fusilados. Ya de primeras el nombre ya da mal rollo, pero entonces, después de todo eso, unos investigadores paranormales decidieron desentrañar este misterio, tratar de dar alguna explicación. Y fue un equipo muy profesional, parapsicólogos. Parapsicólogos, para que entendáis, es la gente, digamos, que estudia, los expertos que investigan estos lugares. O sea, es así. De hecho, me gustaría buscar parapsicólogos.
alta definición, sí, es justo lo que os digo. Los que investigan, los que estudian estos temas, parapsicólogos, los que estudian los fenómenos paranormales y el comportamiento de los entes, ¿no? Expertos en fenómenos paranormales, incluso técnicos especializados con tecnología muy buena, cámaras de alta definición, grabadores de audio, medidores electromagnéticos. Perdonadme, se me han entrado datos. Menos termómetros de todo, ¿no? ¿Para qué? Pues buscando documentar presencia o actividad paranormal. Es así. Y en la investigación, pues hubo muchas experiencias de todo tipo. Avistamientos de sombras, extraños ruidos, pasos, golpes, cambios de temperatura repentinos en áreas específicas, a lo mejor en una habitación, fenómenos, bueno, lo que hablamos, ¿no? Anomalías electromagnéticas, pues en los dispositivos de medición, evidencias también. Una cosa que tienen muy buenas los dispositivos EMF es que cuando hay una anomalía, imagínate que esto es el dispositivo EMF, yo lo acerco aquí al micrófono y se dispara a 5 al máximo. Y un rato después, claro, podéis decir, vale, puede ser una interferencia del micrófono. No, porque un rato después, estando el micrófono exactamente igual, a lo mejor lo acerco y no sube ni un puntito. Eso es una pasada. De hecho, como dato curioso, antes de continuar con esta historia real, hay un hotel en Estados Unidos, se dice que es el hotel más embrujado del mundo. Es el hotel Clown Motel, creo que se llama, el motel de los payasos, que es un motel en el que hay muchísima actividad paranormal. Y de hecho hay tantísima que es famoso por eso. Y cuando tú te inscribes en el hotel, te dan un detector EMF para que te investigues, vayas al cementerio que hay cerca, que también hay actividad paranormal. Y a lo mejor estás tú en la habitación tranquilamente y escuchas pasos en tu propia habitación o cosas así. Hay mucha gente que ha vivido cosas en esos hoteles y hay vídeos en YouTube a patadas. Sí, de hecho, ahora mismo, no sé, supongo que conoceréis a Yo Soy Plex, un youtuber muy conocido, que además tuvo una movida, una polémica hace unos meses con Frank Cuesta y cosas así. Bueno, lo conoceréis, es bastante conocido. Y haciendo La Vuelta al Mundo en 80 días, que fue una serie que hizo, pasó una noche ahí. Y vi el vídeo y es tremendo. Podéis verlo, es interesante. Bueno, continuamos. Eso, todo tipo de experiencias. Evidencia también audiovisual, grabaciones de audio, voces inexplicables, susurros, imágenes en vídeo, figuras translúcidas en habitaciones que estaban totalmente vacías. Y bueno, hicieron el proceso completo. La documentación, el documentar cosas, el análisis crítico, buscando descartar, obviamente, manipulación o que fuera fraude, lo que sea, buscando descartar cosas y poniendo cosas como darle explicación lógica a las cosas. Y bueno, pues esto es muy importante. Esto ya ves que es un caso normal, o sea, no tiene nada de especial esta experiencia, esta investigación no tiene nada de especial, es una investigación como cualquier otra, no tuvo nada de especial. Captaron cosas, estupendo, pues ya está. Pero ¿por qué es importante esto? Porque sirve, por un lado, también para validar y para demostrar que existe este mundo. Que hay gente que no ha vivido experiencias paranormales y que es normal que no se crea esto porque es una locura. Pero los que lo hemos vivido sabemos lo que hemos visto y sabemos que es real porque lo hemos vivido. No es una cosa que tú te creas, es una cosa que tú has visto, que has experimentado. Y eso, bueno, pues tiene cosas. Algún día veremos y espero que vosotros en el futuro pues os mandéis experiencias vuestras para mostrar a la gente que algunos hemos visto cosas. Y sí, algunos mentirán, algunos se inventarán las historias, pero yo os garantizo, y sabéis que aquí en este podcast siempre hablamos con la verdad, y yo os garantizo que lo que yo voy a contar no es ninguna mentira. No es la cosa más fuerte del mundo, hay historias mucho más fuertes que me han contado, experiencias tremendas, pero mi experiencia es muy fuerte, igualmente. Y es verdad, es real, la voy a contar tal cual la viví. Me acuerdo perfectamente cómo la viví y la voy a contar tal cual. Pero bueno, que me enrollo. Es muy importante. Además, esta historia tiene también su importancia por la conexión con la guerra civil, lo que decía antes de la importancia del contexto histórico, ¿no? O sea, tú ves este sitio, el cortijo este, y vale, hay actividad paranormal. ¿Pero por qué? Bueno, pues luego descubres que fue un lugar donde
hubo fusilamientos masivos en la guerra civil. Bueno, pues te cuadra, entiendes más cosas. Y esto, quieras que no, también este tipo de lugares que se hacen conocidos por esto atraen también mucho turismo paranormal, por así decirlo, que es algo muy común, es un negocio también. Este hotel del que os hablo, el motel de los payasos, pues también atrae mucho turismo. La gente va a ese hotel por los que son amantes de lo paranormal. El motel es un motel, bueno, pues normalito, de carretera. Es que tampoco vas por gusto. Tampoco vas por gusto, porque se oyen ruidos raros, se oyen cosas raras, no duermes bien ahí. Porque pasan cosas raras en ese lugar. Siempre. Siempre. Es así. Pero vas si eres amante de este tema. Oye, que me estoy dando cuenta de que se me va muy abajo. Me voy a poner aquí un poco más para allá. Genial. Un poco más recto. Bueno, pues tiene su importancia, ¿no? Recordar también lo vasto y lo enorme que es este mundo tan desconocido, tan ignotus. Bueno, al final es esto, ¿no? También este tipo de investigaciones al final también dan esperanza a seguir encontrando y algún día encontrar la evidencia definitiva. ¿Se podrá encontrar? No lo sé. No lo sé, porque al final tú eso hasta que no lo ves con tus propios ojos no te lo crees. Da igual que veas la evidencia más definitiva y sobre todo hoy en día que es tan fácil manipular los vídeos. Tan fácil que hasta que no lo ves con tus propios ojos es imposible creérselo. Es imposible. Pero bueno, vamos a la parte que a mí menos me gusta, pero que es necesaria. ¿Vale? El segmento 3 que tengo aquí apuntado, desmitificando lo paranormal. Buscando a ver qué pasa aquí. Al final la creencia en lo paranormal a menudo choca con el escepticismo, que es normal. Y es muy importante examinar las explicaciones lógicas detrás de los fenómenos que son aparentemente inexplicables. Por ejemplo, las llamadas luces fantasmales, ¿vale? Luces, orbes, cosas así, a menudo pueden atribuirse pues, a fenómenos naturales como gases en descomposición, incluso reflejos de luz. Y al final, al abordar estas explicaciones, buscamos al final desmitificar un poco la idea de que cada destello de luz es sobrenatural. Puede haber cosas, sí, pero esta parte, en este podcast, este apartado escéptico es especialmente importante, porque es muy importante tener, cuando tú vas a una investigación paranormal, tener esta mentalidad que hablamos antes, de una mentalidad abierta a lo paranormal, pero a la vez escéptica, porque es muy importante para una investigación paranormal ser objetivos. Es decir, ver que lo que hay es lo que tenemos, no lo que creemos. En una investigación paranormal no hay lugar para las creencias. Puede parecer raro esto, ¿no? Pero no hay lugar para las creencias. Tú puedes ir creyendo lo paranormal o no creyendo. Pero tú a una investigación paranormal vas a documentar, a grabar, a recoger datos, a documentar lo real, lo que hay. Si te lo crees o no, eso es otra cosa. Pero tienes que documentar lo que ocurre. Y por eso es importante también tener parte de una mente escéptica, muy importante. Para no alterar y ser objetivo, no alterar los documentos. Perdón. Al final muchas veces no, con nuestro empeño de querer desentrañar los misterios pues, del más allá, de lo paranormal, pues ahí invitamos a expertos de diferentes disciplinas. O sea, hablamos con expertos pues, para analizar casos populares también, ¿no? Y hablamos también gente desde psicólogos hasta físicos, buscando siempre, pues, bueno, pues hablar de buscar desmitificar, darle explicación a las cosas, ¿no? Y tampoco es tampoco es necesario descartar automáticamente lo paranormal. Es importante proveer un análisis crítico y objetivo de las cosas, ¿no? Entonces, reconocer pues experiencias mientras exploran pues explicaciones científicas. O sea, reconocer que una cosa puede ser verdad, puede ser que esa silla la haya movido un fantasma o que se haya movido porque estaba mal colocada y se ha caído. O sea, buscando la explicación lógica también no descartar en este enfoque equilibrado, esta mentalidad abierta pero crítica a la vez, ¿no? Tener la mente, que al final es también tener la mente abierta. Tener la mente abierta a que puede ser algo paranormal o que pueda ser algo explicable racionalmente. Esto es importante. Importante pues, cuestionar las ideas preconcebidas sobre lo paranormal también. Muchas veces vamos como la sugestión clásica. O sea, damos por hecho que vamos a un lugar paranormal y tenemos que escuchar ruidos. Y muchas veces escuchamos ruidos que están en nuestra cabeza. O asumimos como paranormal un ruido de la calle. La sugestión es muy normal.
También, bueno, pues importante entender que, bueno, lo paranormal, no todos los fantasmas son malos, por ejemplo. Esto no se sabe. Pero seguramente los fantasmas son almas de espíritus, bueno, espíritus que se han quedado aquí, espíritus quizá en el purgatorio también. Eso depende de la religión en la que se hable y demás. Yo en mi caso esa es mi creencia. Bueno, no tienen por qué ser malos, pueden ser personas que necesitan ayuda. Entonces, bueno, es importante también quitar estas ideas. Pero yo creo que es importante, sinceramente, porque claro, hay que buscar siempre o sea, aquí no buscamos, o sea, en este apartado yo no quiero darle explicación racional a lo paranormal. ¿Por qué? Porque esto no funciona así. Para eso están las investigaciones paranormales, para buscar siempre la explicación racional. O sea, tú con una investigación paranormal, lo primero que buscas es darle explicación racional a todo lo que puedas. Si das explicación racional a todo, pues hombre, es un chasco, pero bueno, has conseguido demostrar que en ese lugar no había actividad paranormal. Si hay cosas que no puedes explicar, quizás sí que hay actividad paranormal. Quizás sí. Pero bueno, es importante ver que la ciencia no tiene que ser un enemigo de este mundo, porque nos ayuda a investigar. Nos ayuda a investigar. Es así, entonces la ciencia es una aliada. O sea, en lugar de ver la ciencia y lo paranormal como opuestos, pues es importante pues abogar por una colaboración entre ambas esferas, al final, entre ambos ámbitos. La ciencia puede ofrecer herramientas y métodos para comprender y estudiar fenómenos aparentemente paranormales. Al mismo tiempo, mantener una mente abierta a este mundo paranormal pues hace que lo inexplicable pueda conducir a nuevas áreas de investigación científica. Quién sabe si en el futuro, de repente, lo paranormal pasa a ser una área de investigación científica porque se consigan suficientes pruebas como para demostrar que es algo que se puede estudiar. Es complicado. Es complicado. ¿Por qué? Porque al final entended que sí, es algo que interfiere con la realidad física, pero que es otro plano, otra dimensión, no sé cómo llamarlo porque no sé ni lo que es. Pero bueno, oye, ha sido un buen podcast. Cortito, yo ya os dije que iba a ser cortito. Bueno, son 47 minutos. Con la tontería me he explayado, He echado a hablar un buen rato. Pero bueno, que espero que os haya gustado un montón. Es un podcast más serio, más tranquilito. Hablo de algo que me gusta mucho. Me he quedado cosas por hablar, seguro. Seguro que luego ahora corto la grabación y digo, ostras, no he hablado de esto, qué putada. Este tema me interesaba mucho hablar y no lo he hablado, tal. Bueno, si veo que hay muchas cosas que me he dejado, las hablo en otro podcast. Pero yo lo que tenía apuntado lo he hablado. Me cuesta más hacer el rincón de Viti porque yo no soy tan escéptico. O sea, Viti no es escéptico, a él le gustan mucho estas cosas, pero Viti tiene mejor capacidad que yo para ver las cosas de manera objetiva y de manera más racional, por así decirlo, más empírica, por así decirlo. Le cuesta menos. Por eso es el rincón de Viti, no el rincón de Jorge. Pero bueno, y no está Viti, me toca hacer a mí su papel. Es lo que toca. Hacer el rincón de Viti me toca a mí. Pero bueno, gente, espero que os haya gustado un montón el podcast de esta semana. Se me ha complicado, ¿eh? Os digo que lo estoy grabando el viernes a la 1 de la mañana. Esta vez sí que es buenas noches, de verdad. Y os digo también que hablando de este tema, pues me entra también la sugestión. O sea, de vez en cuando escucho algún ruido, alguna cosa, sé que es de mi cabeza, pero bueno. Conclusión de este podcast. Este tema hay que tener cuidado con él. El tema de lo paranormal, pero es un tema interesante. Un tema muy divertido de investigar. Un tema con muchísimo alcance, con muchísimos ámbitos, muchas formas de hacer investigaciones paranormales. Es un mundo totalmente desconocido, totalmente, y apasionante, en mi opinión. Y estoy seguro de que los que habéis escuchado este podcast, para muchos también es apasionante. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado un montón. Nos vemos el domingo que viene, una vez más. Espero que esta vez con Viti. Yo creo que sí. Yo creo que Viti ya vuelve. Ya veremos qué tema. No lo sé ni yo. Así que, pues nada, gente. Espero que os haya gustado un montonazo este podcast. Se termina ya. Así que, una semana más. Cerramos el cajón del misterio. Cerramos el expediente Ignotus. Y nos vemos la semana que viene con más. Y espero que mejor. Y espero que con Viti, que te he echado de menos. Es muy diferente grabar yo solo. Pero bueno, yo creo que está bien. Espero que os haya gustado. Buenas noches, gente.